Muchas gracias, señor presidente. De nuevo con mis saludos a los colegas y a todas las personas que están conectadas a este debate, a los funcionarios y funcionarias de la administración. Bueno, yo quiero comenzar planteando que se equivocan en materia grave quienes quieren reducir esta discusión, este debate sobre los hechos del 9 y 10 de septiembre a un problema en el que se produjeron actos vandálicos, actos violentos, y que la respuesta de algunos policías a esos actos vandálicos fue una respuesta que en algunos casos excedió el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Eso es una gran equivocación, es simplificar un problema que es más de fondo, mucho más complejo, a una simplificación como esta, que es el discurso que ha planteado el gobierno nacional y que han planteado también los amigos del gobierno nacional, un discurso en el que simplemente se dice que hubo un ataque de unos vándalos, de unos desadaptados, y que la respuesta de algunos policías fue desproporcional, que es también la misma explicación y la misma narrativa de los comandantes de la policía, tanto en el Congreso como en la sesión que hicimos en el foro, en el Consejo. Esto es una gran equivocación. Y yo quiero partir también del hecho de recordarles, colegas, y a todas las personas conectadas, que el Polo Democrático Alternativo siempre ha rechazado la violencia como un método de lucha, siempre. Siempre hemos planteado que la violencia ha sido una equivocación, que es absurdo, que le hace daño a la gente, que le hace daño a la misma protesta y que impide que la protesta se pueda volver una cosa masiva, que tenga la fuerza suficiente para lograr los cambios que tanto se necesitan en este país. Yo en particular hago parte de un partido de base que hace parte del Polo Democrático Alternativo como el MOIR, que desde hace 50 años ha rechazado la violencia y la lucha armada. Ahora que nos atacan tanto, bueno, en ese momento también nos decían derechistas por rechazar la lucha armada y la historia nos terminó dando la razón. Y condenamos la violencia utilizada en las protestas, por eso también hemos rechazado, por ejemplo, que en estos actos del 9 y 10 de septiembre hayan salido heridos y lesionados 216 policías, eso es inaceptable. Hemos calificado como una forma muy infantil de protestar salir a atacar a la policía, ¿eso en qué contribuye a los cambios que tanto necesita nuestra sociedad? Pero ese hecho de rechazar la violencia no puede llegar a simplificar este tema como un problema en donde unos vándalos atacaron unos CAIs y hubo algunos policías que reaccionaron mal a esos ataques. Eso es una forma, repito, muy equivocada de analizar este problema y es la forma en la que ha acudido Iván Duque y su gobierno para explicar qué fue lo que sucedió. Han acudido a la misma estrategia, ya la estrategia tradicional, desgastada, de utilizar actos de violencia y actos vandálicos para justificar la represión, tal y como lo hizo el año pasado en el marco del paro nacional de noviembre, y que bueno, ahora la Corte Suprema de Justicia nos da la razón. Yo estuve muy atento a la intervención que hizo el viceministro Palacios en el foro que hicimos la semana pasada en el Consejo. La intervención del señor viceministro duró 45 minutos, colegas. Me imagino que todos le pusieron atención. En esos 45 minutos que duró esa intervención, el viceministro tocó 11 temas o se refirió a 11 temas. Y al tema al que más tiempo le dedicó durante su intervención fue al tema del vandalismo. 10 minutos, de esos 45 minutos le dedicó 10 minutos al tema del vandalismo. ¿Saben cuántos minutos en contraste le dedicó a los abusos de la policía? Apenas 3 minutos. Yo creo que esta es una forma que refleja cuál ha sido la narrativa y la respuesta del gobierno nacional a los gravísimos hechos que sucedieron. Y se tiró otros 8 minutos defendiendo la institucionalidad de la policía y planteando de manera muy equivocada que quienes estamos exigiendo una reestructuración de fondo de la policía, pues estamos reduciendo el tema a una estigmatización de la policía. Ese es el enfoque que le ha dado el gobierno nacional. Y ni se diga del ministro de Defensa y del presidente Duque, que después de hechos tan graves salió a ponerse la chaqueta de la policía, a disfrazarse de policía, haciendo un acto totalmente irrespetuoso con las víctimas y en general con la sociedad, marcando un respaldo irrestricto a la policía a pesar de los graves hechos que sucedieron y en los que ocurrieron no unos pocos integrantes de la policía, varios integrantes de la policía. Ese es un problema institucional. Además, también quiero plantear esto de una vez. Cuando se dice que este es un problema solamente de manzanas podridas y de casos aislados, lo que está haciendo el gobierno nacional es coger unos policías como chivos expiatorios, cuyos excesos en buena parte tienen que ver con los problemas institucionales. O sea, muchos patrulleros que incurren en estos excesos de fuerza, en este uso ilegítimo de la fuerza, lo hacen no porque sean unas personas malas propiamente dichas, sino por un problema institucional de la policía y terminan siendo unos chivos expiatorios para tapar ese problema estructural.
Entonces, como aquí han tratado de reducir la gravedad de los hechos, yo quiero dar algunos detalles de lo que sucedió, más allá de las cifras que ya se han mencionado sobre las 75 personas heridas de bala, sobre las 9 personas fallecidas en medio de los hechos que se presentaron la semana pasada. Miremos algunos detalles para que vean la gravedad de lo que sucedió. Cuestión Pública, que es un medio de comunicación independiente, hizo un reportaje bien interesante, se los recomiendo, y fue y buscó los testimonios de las personas que estaban presentes junto a las víctimas cuando sucedieron los hechos y cuando fueron asesinadas estas personas. Les quiero leer algunos de estos testimonios que muestran la gravedad de los hechos. En el caso de Cristian Camilo Hernández Yara, uno de los jóvenes asesinados en la localidad de Usaquén, el Caiber Benal, el papá vio cómo lo mataron. Miren lo que dijo el papá de Cristian Camilo Hernández, abro comillas. Mi hijo iba en bicicleta, ya iba llegando a los árboles de la esquina y dos policías lo arrastraron hasta la calle 186 con carrera novena y le pegaron un tiro en la cabeza. Lo ejecutaron. Es un testimonio de una persona que estaba presente en esos hechos, para que no reduzcamos el problema simplemente a unas reacciones malas de algunos policías. Otra de las víctimas, Andrés Felipe Rodríguez Ávila, también en el CAI Verbenal, no estaba en la protesta, estaba pasando por ahí. Un amigo que estaba con él dijo lo siguiente, le dijo a Cuestión Pública, abro comillas, al ver el primer herido caímos en cuenta, Andrés y yo, que sí estaban disparando balas de verdad. A eso de las 8:34 de la noche, los policías estaban en una barricada frente al CAI sobre la calle 186 y yo le dije, Andrés, parce, ahí va un policía con un extintor. El man se hizo detrás de los escudos de la policía, empezó a salir el humo del extintor y cuando la visibilidad se perdió, solo escuché que los policías disparaban indiscriminadamente. Andrés dio 2 pasos y uno de los proyectiles le impactó en el tórax. Ese es el video que recogió la ONG Temblores y que mostró Ariel Ávila y que se muestra a los policías disparando de manera indiscriminada mientras uno saca un extintor. ¿Para qué saca un extintor? ¿Cómo reaccionan así? Así quienes estaban protestando estaban acudiendo a algunos métodos violentos como lanzarles piedras. Otra víctima, Haider Alexander Fonseca Castillo, también en el Caibre Penal. Un amigo también estaba con él y el amigo le cuenta a Cuestión Pública lo siguiente. Había tanta gente que los policías disparaban a donde saliera, sin importar que hubieran personas que estuvieran en la protesta o no. Nosotros, al escuchar que eran balas de verdad, retrocedimos, pero como Haider estaba más adelante que todos, fue él a quien impactaron las balas. Y finalmente, solamente les muestro otro testimonio de un amigo que estaba con Freddy Alexander Maecha Vázquez en la localidad de Suba. Dice lo siguiente, ya íbamos de regreso para la casa y en la calle 132D con carrera 104 del barrio Alcaparros nos encontramos con los disturbios. Sobre la avenida Ciudad de Cali venían manifestantes hacia el occidente. Hacia el oriente llegó un camión lleno de policías. Nosotros nos quedamos mirando lo que estaba pasando y vimos cuando los policías comenzaron a disparar. Salimos a correr, pero Freddy recibió un disparo. Por supuesto, después Freddy murió y es una de las víctimas fatales. Esto es aterrador. La policía que tiene el monopolio de las armas y usa las armas contra la población civil en un uso absolutamente legítimo de las fuerzas. Y aquí entonces estamos reduciendo el problema que había unos vándalos y que unos policías no reaccionaron bien a los ataques de esos vándalos. No, colegas, esto va mucho más de fondo. Bueno, los otros relatos que recogió Cuestión Pública muestran, por ejemplo, cómo en el caso de Cristian Hernández, que el papá dice que lo ejecutaron de un tiro en la cabeza, la policía no permitió el ingreso de la ambulancia y la asistencia médica debida. Miren lo que dice un amigo que estaba ahí. Muchas personas se dieron cuenta que los policías atravesaron motos para impedir el paso de la ambulancia. Pedimos que la dejaran pasar y gritaba la policía. Los policías gritaban según este testigo. No importa, se mató a un perro. Al día siguiente un policía me reconoció y me dijo, tú, al igual que el otro Rappi que yo maté, te voy a pegar un tiro en el pecho en tu propia casa. Eso es un testimonio, colegas. Y esto muestra la gravedad de lo que sucedió el 9 y 10 de septiembre y es lo que requiere una explicación. Es que, colegas, aquí hemos visto videos, tenemos 2 videos de 2 sitios diferentes que seguramente todos han visto, en donde la policía le entrega pistolas a personas vestidas de civil
esas personas disparan, después le devuelven la pistola o el revólver a la policía y la policía sigue disparando en dos sitios diferentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Y frente a esto no hay explicaciones claras por parte de los comandantes de la policía. Bueno, casos de violencia sexual, las golpizas, los policías tirándole piedra también a las viviendas de las personas que estaban grabando. Esto fue supremamente grave. Y no se puede reducir el problema al vandalismo. Yo rechazo el vandalismo, rechazo la violencia, pero no se puede reducir el problema al vandalismo. Porque además aquí también hay que indagar o analizar por qué personas incurrieron en excesos violentos. ¿Será que todos eran unos desadaptados? Miren ustedes lo que cuenta un amigo de Haider Fonseca, una de las víctimas en la localidad de Usaquén. Dice lo siguiente: precisamente Haider estaba manifestándose esa noche porque estaba cansado de que la policía nos robara, nos golpeara. Nosotros sabemos que los policías del CAI Verbenal estaban enamorados de Haider, es decir, que no podían verlo y dejarlo tranquilo. Para todos nosotros es común que nos entraran al CAI, nos echaban agua y con los tasers nos daban corriente. Pasaba siempre que nos veíamos solos. En 2020, 2019, 2018 siempre ha sido así. Y el reportaje de Cuestión Pública anexa unas fotos de cuando estos jóvenes fueron torturados por la policía en ese CAI. Entonces, esto también tiene que ver con la reacción que tuvo la gente ese día y no lo pueden reducir a un problema de desadaptados. Esto fue lo que sucedió con Haider, una de las víctimas, repito. Bueno, y es que estos son como, es como si fuera la primera vez que en este consejo estuviéramos hablando de estos casos de violencia policial. Según la organización 070, este año en Colombia, 9 personas, además de las de Bogotá, 9 personas han muerto antes de los hechos del 9 y 10 de septiembre a nivel nacional a manos de agentes de la policía. Muchas de ellas las mata la policía porque no cumplen las órdenes de la cuarentena, como es el caso de un joven Anderson Arbolea en la ciudad de Cartagena. La ONG Temblores dice que dentro de poco va a publicar un informe en donde ya tiene documentados 649 asesinatos de civiles a manos de la policía desde el año 2017 al año 2020. Recuerden ustedes otros casos que hemos conocido acá y que también han indignado a la gente. Bueno, además de los del año 2019 y la brutal represión contra el paro nacional que terminó también con la vida de Dylan Cruz, el caso del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarasco en el 19 de agosto del año 2011, el caso del 2018 de Andrés Camilo Ortiz, un joven de 19 años que se coló en Transmilenio, un policía lo persiguió durante 9 cuadras y le disparó por la espalda. Es que no es un caso de problemas, repito, de casos aislados como se ha querido plantear, y esto es lo que demuestra la necesidad de una reestructuración profunda de la policía. Ya para terminar, señor presidente, yo quiero llamar la atención que todavía no tenemos explicaciones completas sobre lo que sucedió. Nos tienen que decir cuál fue la reacción de los comandantes de la policía, señor general Rodríguez, cuando ustedes comenzaron a tener informes de los disparos que se estaban presentando por parte de integrantes de la policía en distintas localidades. Es que a las 7 de la noche se comenzaron a conocer los primeros videos en redes sociales de esos disparos. Mi primera pregunta concreta a usted, señor general, es: ¿a usted le informaron de eso? ¿Le iban informando de eso? Si no le informaron a ella, hay un problema grave. Y si sí le informaron, ¿cuál fue la reacción de la comandancia de la policía? Porque ahí tenía, si habían algunos policías que se salieron de control o que reaccionaron mal, pues ante una situación que se venía generalizando porque cada vez aparecían más videos de disparos indiscriminados, la comandancia de la policía debió asumir el control y dar órdenes perentorias para que se protegieran los derechos de la población civil que estaba desarmada. Estas son explicaciones que aún se necesitan y que no hay. Yo quiero también reivindicar, como lo hicieron algunos colegas, el papel valiente que ha jugado Claudia López en esto. Nunca antes un alcalde o una alcaldesa habían confrontado de esa manera tan contundente los abusos de la policía y los habían denunciado y habían confrontado también al gobierno nacional como lo hizo Claudia López. Se requiere bastante valor civil para hacer eso y también la actitud de atender a las víctimas, de pedir perdón, de apretarles toda la asistencia de acuerdo con la estructura del Estado a nivel distrital. Definitivamente se requiere una reforma estructural. La doctrina militar de la policía es inaudita.
La policía tiene que ser un cuerpo de naturaleza civil y no lo está haciendo porque tenemos la misma doctrina heredada de la Guerra Fría, impuesta entre otras cosas por Estados Unidos, de ver a las personas que buscan un cambio, una transformación de nuestra sociedad, que no están conformes con el orden social establecido, los ven es como unos enemigos que buscan desestabilizar el país y eso es extremadamente grave. En el tema de formación, se necesitan cambios, en el tema de la justicia penal militar, la policía siendo de naturaleza civil no puede estar cobijada por la impunidad de la justicia penal militar. Todo esto entonces nos lleva a que además del trabajo que estamos haciendo coordinados por la concejala Andrea Padilla para presentar una reforma estructural en ese sentido, pues también, señor presidente, que busquemos un mecanismo en que haya una comisión permanente que le haga vigilancia a estos casos. Eso no puede quedar en la impunidad y necesitamos explicaciones. Yo le planteo, señor presidente, que después de este debate, usted cree una comisión en la que estemos concejales, órganos de control, fiscalía, policía, y que cada mes nos reporten un informe de los avances de las investigaciones para que esto no quede en la impunidad. Muchas gracias, señor presidente.